la bienvenida. Hoy día tenemos un invitado, tenemos el gusto de recibir a Gustavo Lobato. Él es músico, es flautista, es también pedagogo, es investigador y es gestor cultural y también director musical. Gustavo, buenos días, un gusto tenerte en el programa Ciudad Cultural. Este es nuestro cuarto programa. Te damos la bienvenida y queremos preguntarte, para comenzar esta entrevista, ¿cómo fue el inicio en la música? Bueno, primero muchas gracias, Luz María, por esta iniciativa de transmitir estos programas culturales a las audiencias que tienen ustedes a través de la Fundación FIXE en Cuenca y en otras ciudades del Ecuador. Felicitaciones, reitero, por esta iniciativa y les deseo siempre el éxito que ustedes también lo merecen, ¿no? Bueno, yo inicié en la música muy joven, muy niño, digamos, en la escuela en donde estudié la primaria. Empecé como cantante de la estudiantina de la escuela con el profesor Cristóbal González, que fue mi profesor durante los 6 años de escuela. Y él me incentivó a tocar instrumentos en la estudiantina y cantar. Así que toda mi primaria la hice como cantante en programas de radio, de televisión, programas de la propia escuela, en el Día de la Madre, el Día del Padre, diferentes actividades sociales que se realizaban al interior de la escuela en la que participaba pues con la estudiantina a la que pertenecía. Gustavo, y cuéntanos, ¿tuviste apoyo de tu familia y consideras que luego de haberte iniciado en la música es una buena idea para las personas que quieran dedicarse a la música en el Ecuador? Es difícil contestar esa pregunta, sin embargo, me atrevería a decir que si tienes esta vocación de músico, persigas tus sueños, no te dejes eh, ahuyentar, no sé qué palabra usar, de tus sueños y hay que seguirlos, hay que luchar por ellos y trabajar por ellos. Es importante que cada joven que tiene esta eh, linda idea de hacerse músico tenga en cuenta que en Ecuador, creo que en muchos países también del mundo, eh, es difícil, no es fácil el camino, pero se puede, se puede. Ventajosamente tuve mis padres que sí me comprendieron, mi madre especialmente, para yo continuar con esta carrera, esta profesión, y pude hacerlo de la mejor manera posible. Gustavo, ¿y dónde hiciste tu carrera de música? ¿Dónde estudiaste? Empecé con mis estudios formales en el Conservatorio Nacional de Música a la edad de 15 años. Eh, Empecé también a estudiar varios instrumentos, entre ellos toqué el acordeón, la guitarra, la viola, eh, el piano. Finalmente fui a desembocar en la flauta. Y la flauta fue el instrumento que me apasionó y pude concluir mis estudios en el Conservatorio Nacional de Música en flauta traversa, con especialidad en flauta traversa. Y luego, gracias a la ayuda que me otorgó la Universidad de Alabama, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos, y por el apoyo directo de la doctora Cheryl Cohen, que ella fue una persona que vino constantemente al Ecuador a tocar en el Festival de Flautistas. A través de ella logré una beca para ir a estudiar en la universidad que les mencioné y allí hice mi maestría en flauta traversa y posteriormente un doctorado en dirección instrumental de bandas y orquesta, que incluye también dirección de coros.
o sea, dirección instrumental y vocal. Asimismo, pude obtener un curso de literatura hispanoamericana y cine que me interesó mucho cuando estuve estudiando allá en los Estados Unidos, y desde entonces pues también soy un apasionado por la literatura y el cine. Y en tu actividad de director de orquesta que nos cuentas, ¿qué retos son los más difíciles de sobrepasar para un director de orquesta? Y otra pregunta, ¿en el Ecuador hay campo profesional para los directores de orquestas? Es una pregunta bastante compleja porque eh, hay que ver el punto de la formación académica y luego eh, lo que se conoce como el mercado laboral. Creo que todavía no existe en el país una formación académica en dirección de orquesta, y ese es un vacío muy grande eh, que lastimosamente no ha sido llenado hasta el momento. Y por lo tanto también el mercado laboral de los directores de orquesta en el país es muy limitado y es, no sé cómo decirlo, mm, poco aceptado todavía. Eh, Quisiera referirme tal vez al caso emblemático del maestro Álvaro Manzano, que falleció hace unos pocos días y que en paz descanse. Él fue el único director de orquesta formado completamente en Rusia. Ahí obtuvo su maestría en dirección de orquesta y luego vino al Ecuador y dirigió muchos años la Orquesta Sinfónica Nacional como director titular. Eh, Esto es muy importante conocer, destacar, porque eh, no hay muchos casos como el del maestro Manzano. Es decir, dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional por más de 25 años, ese es un privilegio para muy pocos. Por lo tanto, claro, el mercado laboral es limitadísimo en una orquesta, solamente se requiere un director titular y un director asistente. Sin embargo, me parece que tal vez más adelante podremos ahondar un poco sobre las políticas públicas que deberían orientarse hacia la formación académica en esta profesión primero y luego en desarrollar los mercados laborales. Entiendo que cuando se hable un poco sobre la ley de cultura podremos eh, ampliar un poco esto que estoy diciendo a través de lo que se conoce como el Sistema Nacional de Orquestas y Bandas Infanto-Juveniles. Ahí hay un nicho posible de trabajo, y efectivamente hay muchos jóvenes que están ahora trabajando en esas orquestas como directores de orquestas y bandas. Entonces, realmente pues es un proceso en el que se está desarrollando todavía eh, esta profesión. Insisto en que en el país no existe esta formación académica completa. El maestro Manzano es el más claro ejemplo. Él estudió dirección de orquesta en Rusia. Hay otros ejemplos, como por ejemplo la maestra Andrea Vela estudió también en los Estados Unidos. Ella alcanzó su maestría en dirección de orquesta también. Y creo que hay contados directores, asimismo, que tienen una formación académica importante, como por ejemplo Medardo Caizabanda, hasta donde yo conozco, y el señor Carrión, el maestro Carrión, que es director en Cuenca. Me parece que ellos también han tenido una formación académica que no la conozco exactamente, pero eh, son directores ecuatorianos que están dirigiendo orquestas locales, ¿no? Internacionalmente hay muy pocos directores. Puedo hablar solamente de
Freddy Cadena, que vive en Rusia y él trabaja ya con una orquesta rusa, ¿no? En definitiva, es una profesión dura, es una profesión difícil. He tenido la oportunidad de dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional en el estreno del concierto de la consagración de las Vírgenes del Sol para piano y orquesta del maestro Luis Humberto Salgado con el pianista, el solista Eduardo Florencio. Asimismo, inauguré la suite número 3 de Segundo Luis Moreno. Dirigí también la Orquesta de Cámara Quito, con la que grabé un CD de todos los conciertos de Vivaldi, de Antonio Vivaldi, para piccolo y orquesta, con el solista Jean-Louis Valmodier. Y he tenido estas oportunidades también de trabajar con solistas importantes a ese nivel, y ese se podría decir que es uno de los logros en este campo, en mi persona. Perfecto. ¿Y qué país de Latinoamérica ofrece una buena oportunidad de formación académica para gente que quiera dedicarse a la dirección de orquesta? En Chile hay una carrera de dirección de orquesta. México tiene una carrera también. Brasil, Argentina tiene también. Me parece que en Colombia, no estoy seguro también, pero ellos lo tienen también. Esos serían algunos países en los que se podría estar aprovechando el idioma, ¿no?, que se comparte para poder ir a estudiar allá. Gustavo, fuiste director musical en la Casa de la Música por algunos años. Cuéntanos primero, para quienes nos escuchan, qué actividades o qué ofrece la Casa de la Música y cuáles fueron, pues, tus logros en ese tiempo como director musical. Exactamente fueron 15 años, desde el año 2005 hasta el año 2020. Lastimosamente se interrumpió por el problema de la pandemia. Tuve que detener ahí nuestra relación laboral con Casa de la Música. Casa de la Música es una institución especializada en música, fundamentalmente a través de sus magníficas instalaciones acústicas, ¿no?, en donde se pueden realizar conciertos de alto nivel para orquestas de cámara, solistas de alto nivel. Hasta cuando yo participé como director artístico, tuvimos una actividad tanto nacional como internacional muy intensa. Llegamos a tener más de 180 eventos al año, es decir, un evento pasando un día prácticamente. Entonces, fue una actividad muy, muy intensa tratamos de cubrir casi todos los géneros de las músicas que existen, ¿no? Música tanto popular como académica, y dentro de los géneros populares ecuatorianos, latinoamericanos, el jazz, la música brasileña, el pop, y dentro de lo que es la música académica, pues hemos presentado orquestas de alto nivel de Rusia, de San Petersburgo, orquestas de Checoslovaquia, varias orquestas de Estados Unidos, coros, una actividad que se desarrolló bastante, digamos, en el campo de la música académica, pero se dio mucha cabida a la música popular ecuatoriana especialmente. Tal vez uno de los logros con Casa de la Música es haber editado un libro de la época de la colonia, gracias al apoyo de una de las miembros del directorio de la Casa de la Música, la señora Alicia Coloma de Reed. Ella apoyó
apoyó la edición de un libro de partituras de los siglos XVII y XVIII con músicas de compositores quiteños, básicamente. Entre ellos Josep Ortuño, Manuel Blasco, que es un compositor español que vivió en Quito y que también fue encontrado. Entonces se realizó esta edición importante de este libro y 3 CDs de música de la colonia con el coro Cantus Firmus, que lo pude formar para este proyecto con integrantes, cantantes profesionales que pudimos llevar adelante, claro, la interpretación de estas obras. Ese es uno de los proyectos más interesantes. Entonces, en resumen, mucha actividad artística, promoción a talentos jóvenes, a orquestas jóvenes, ayuda a todas las personas que tenían un talento muy destacado, se les dio siempre el espacio para que participen en Casa de la Música. Gustavo, hablabas de la música popular en el Ecuador, refiriéndote a las actividades que desarrollaste en la Casa de la Música. ¿Cuál es la situación actualmente en nuestro país en cuanto a la música popular? A ver, este es un tema bastante amplio, ¿no? Que hay que verlo desde varias aristas. Primero, la música popular hay que entenderla como una manifestación de los pueblos, ¿no? Y ventajosamente en nuestro país tenemos muchos pueblos, así que pueblos y nacionalidades, de tal manera que tenemos muchísima música popular. Creo que ese es un don preciado que tiene Ecuador en su música popular. Esa por una parte. Por otra parte, también tenemos las manifestaciones de música popular, de la cultura mestiza, de la cultura afro. Estas 3 vertientes de la música popular son muy importantes. Es decir, lo indígena, lo mestizo y lo afro conforman un todo muy complejo que hay que respetarlo, analizarlo, profundizarlo, investigarlo. En el caso de los compositores, tomar como referencias estas fuentes, matrices de la cultura popular ecuatoriana, de la cultura musical popular ecuatoriana, para la elaboración de obras y de creaciones que se conviertan en referenciales, ¿no? Me refiero a obras académicas. También podríamos incorporar dentro de la música popular ecuatoriana, y deberíamos también, la música urbana, todo lo que se produce en las ciudades, ¿no? Esta música desde los sectores populares urbanos, digamos, que se producen, digamos, las manifestaciones rocoleras, por ejemplo, o, claro, las manifestaciones urbanas que representan sectores sociales importantes de jóvenes, por ejemplo, que reciben también influencia del rock, del jazz, del hip hop, y de otras tendencias actuales, ¿no? Que existen y que se manifiestan en las culturas urbanas, ¿no? También forman parte de este engranaje complejo que es la música popular ecuatoriana. Y no solamente, digamos, en la época actual, sino también en épocas pasadas, ¿no? Cuando uno escucha la música afroesmeraldeña, por ejemplo, hay mucha polirritmia que, digamos, no existe en otros lugares, ¿no? Entonces se puede disfrutar de mundos sonoros distintos, en algunos casos muy complejos, ¿no? Pero que existen y que han sido invisibilizados y poco valorados.
Pero sí, realmente es un tema muy amplio. Podemos hacer un programa completo sobre la música popular. Ahora hacemos una pausa y vamos a Encantado. escuchar una interpretación de Gustavo o la flauta. Gustavo, otra actividad que has tenido es el de ser pedagogo. Como profesor universitario, ¿cuáles son los mayores desafíos que tiene un profesor? ¿Qué cualidades humanas y aptitudes académicas debe tener un buen profesor de música? Bueno, fui profesor durante 10 años y director durante 10 años, profesor y director de la carrera de música de la Universidad de los Hemisferios, que ahora se llama Universidad Hemisferios, nada más. Ahí trabajé en la implementación de un programa de música a partir de mi experiencia en los Estados Unidos y de mi formación allá. Pude visualizar la posibilidad de establecer una carrera de música de alto nivel en esta universidad. El primer componente que pienso que es necesario para la pedagogía es estar abierto a las posibilidades de aprendizaje permanente, más que de enseñanza, aprendizaje. O sea, un buen profesor tiene que estar dispuesto a aprender nuevas cosas. Creo que eso es lo más valioso que un buen profesor tiene que estar dispuesto a lograr, ¿no?
Y tiene que estar dispuesto muchas veces también a que le enseñen los subordinados, se llama, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? No como se llamaba antes, los alumnos. Esa es una palabra muy fea que significa sin luz, alumno. Alumno es sin luz. Y hay muchos estudiantes que son realmente brillantes, brillan por sí solos. Y no hace falta prácticamente que existan profesores, imagínate. Entonces, un buen profesor tiene que saber distinguir esos seres humanos que existen, ¿no? Que son brillantes, que existen en todas partes, pero que nosotros a veces por nuestra arrogancia los ignoramos, ¿cierto? Entonces, un buen profesor debería tener cero arrogancia. Eso no quiere decir que uno también no imponga cierta disciplina, ¿no es cierto? No tener el temple, el temperamento para orientar cuando se debe orientar, ¿no? Entonces, un buen profesor perdón, universitario tiene que cumplir esos requisitos, ¿no? Querer aprender, ser tolerante, aprender a distinguir, reconocer, permitir el reconocimiento. Y claro, lo demás que viene obviamente con la formación académica, ¿no? Que puedes poner en valor, digamos, desde los propios principios ideológicos que puedes o no compartir, digamos, con todas las personas, pero que te hacen a ti una persona singular, una persona diferente en cualquier tema, ¿no? Eso te podría contestar. También fuiste profesor universitario en Estados Unidos. ¿Cómo comparas una actividad fuera del país y la que has tenido en el Ecuador? Allá no pude desarrollar una carrera total, ¿no? Como acá, pero hay muchas diferencias, eso sí. Trabajé, por ejemplo, como director asistente de un profesor de mitología griega. Eso fue interesante porque en parte aprendí ahí que el conocimiento en un área determinada, eh, no se limita, digamos, no está limitado para ciertas personas. O sea, si tú tienes la amplitud y la actitud para estar abierto, receptivo, puedes desarrollar cualquier tipo de aprendizaje en cualquier tipo de área, ¿no? No creo mucho en que hay digamos, ciertas condiciones, ¿no? Yo creo que todo ser humano puede hacer de todo en realidad. Pueden haber ciertas inclinaciones personales, eso sí, pero las capacidades muchas veces son las mismas, ¿no? Y lo que se diferencia es cómo cada ser humano opta su visión de las cosas, ¿no? También tienes algunas investigaciones, algunas publicaciones. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Porque eso es ya, pues, haber dado una gran contribución con tus investigaciones. Muchas gracias por la pregunta. Estoy todavía como te decía anteriormente, en el proceso de aprendizaje de tantas cosas que eh, he ido aprendiendo y quisiera dar a conocer, ¿no? Sobre diferentes aspectos. Hice una pequeña investigación sobre el maestro Gerardo Guevara y su trayectoria como músico y su aporte. Para mí ese es todavía un trabajo en proceso, aunque edité un libro muy grande que debe ser completado en el futuro. Eh, También trabajé con el objetivo de dar a conocer a una
una gran cantidad de gente sobre las orquestas sinfónicas. Entonces hice una guía de estudio sobre las orquestas sinfónicas. Y de ahí, pues, el trabajo que mencionaba anteriormente sobre la colonia. Tal vez ese es el trabajo más importante que se ha hecho hasta el momento. Y el que viene, que estoy en proceso de hacer, eh, es acerca de la primera sinfonía que se compuso aquí en el Ecuador, que corresponde al maestro Francisco Salgado. Es el padre de Luis Huberto Salgado, el gran compositor. Lastimosamente, al maestro Francisco Salgado, no sé si voluntariamente o deliberadamente, se le ha ignorado, se le ha dejado en el olvido, y es un compositor que tiene más de 100 obras de alto nivel. Entonces, estamos en el proceso de recuperación de esta música y en el proceso también de difusión de esta música. Este año se van a llevar adelante dos etapas de este trabajo de investigación. Se va a poner con la Orquesta Sinfónica Nacional esta primera sinfonía compuesta, que de paso es una sinfonía anecdótica, porque fue compuesta en el año 1922 como ocasión del centenario de la batalla de Pichincha. Entonces, lo que he propuesto es que esta sinfonía sea reejecutada, reinterpretada y como un estreno nacional y mundial con la Orquesta Sinfónica Nacional por el bicentenario. Entonces, eso es parte del trabajo de investigación sobre la obra del maestro Francisco Salgado. Y posteriormente hay algunos proyectos que estamos llevando adelante también, volviendo al tema de la música afro, que están pendientes y que en algún momento ya daré a conocer. Me parece muy interesante y a mí, por ejemplo, personalmente me interesaría mucho conocer esta guía para entender la interpretación de una orquesta sinfónica, porque atrás de eso pues hay mucha dificultad de que todos los instrumentos coincidan, ninguno sobresalga sobre el otro. Entonces, increíble ese trabajo, me interesaría conocer, la verdad. Con mucho gusto. Este fue una publicación que le llevó adelante el Ministerio de Cultura. Ese es un trabajo que fue hecho, como decía, para que haya un acercamiento de los jóvenes, de las personas interesadas, a entender un poco, por ejemplo, qué tocan las orquestas sinfónicas, cuál es el tipo de repertorio, ¿no? Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de la sinfonía, el poema sinfónico, los conciertos, los ballets. Y muchas veces la orquesta sinfónica lo que hace es acompañar, que acompaña solistas, acompaña también ópera, cantantes. Entonces, ahí es una explicación de dónde nace también, por ejemplo, ciertos términos, ¿no? Como concierto o qué significa sinfonía, justamente, ¿no? Entonces, para tener claro esos conceptos, y tú vas y disfrutas, digamos, o te sientas a escuchar un CD y dices, bueno, voy a escuchar esta sinfonía, tiene 4 movimientos, el primer movimiento es allegro, el segundo ha sido un andante, el tercero un minueto y el cuarto es un final. Entonces ya sabes, dices, ese es el orden, así va a ser. De eso se trata un poco de eso. Así que con todo gusto te haré llegar una copia. Perfecto, me parece muy interesante. Gracias, Gustavo. Ahora vamos a escuchar una pieza más de Gustavo, y luego vamos a un siguiente segmento que vamos a hablar sobre el tema de la cultura y la situación aquí en el país.
Gustavo, tú eres también gestor cultural. Una pregunta clave aquí. ¿Qué importancia tiene la cultura en un país y para qué existe la cultura? Muy bien, esa es una linda pregunta. A ver, primero que la cultura existe aunque no quieran. Hay personas que dicen, este señor no tiene cultura". Eso es una total equivocación. Todo ser humano tiene una cultura. El hecho, por ejemplo, de que nosotros nazcamos aquí y percibamos un paisaje, sea visual o sea sonoro, ya te da un principio de cultura. O sea, tú ya tienes un principio básico, elemental de cultura. O sea, prácticamente es todo lo que es inherente a ti, es parte de ti. Por ejemplo, mirar las montañas en la serranía es cultural. Eso no tiene en el desierto. En el desierto van a haber otras cosas. Eh, o, digamos, si tú te alimentas de una manera, ¿cierto? Qué sé yo, en la costa, comes mucha yuca o comes mucho verde. Eso también es cultural, va generando un tipo de cultura muy propio, diferente, digamos, de otra región, muy particular. Y ahí es cuando se empiezan a dar ciertos rasgos identitarios. Es como la huella digital de una persona. Tú eres ecuatoriano por ciertos rasgos identitarios culturales, ¿no es cierto? Es ese tipo de complejidad que tiene este término cultura, así que es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, hay una cantidad enorme de conceptos sobre cultura, ¿no? De grandes filósofos, de latinoamericanos, mundiales, todos definen cultura. Lo cierto es que existe en todo ser humano. Entonces es un error pensar que una persona cualquiera no tiene cultura. Hay rasgos identitarios y eso es lo más importante. Ahora, digamos, ya hablando de estos constructos culturales que se van elaborando en la sociedad, ¿no? Como producto, qué sé yo, de la necesidad de consumir cosas. Esos ya son temas que, que desde el punto de vista, por ejemplo, sociológicos, eh, conllevan eh, análisis y perspectivas sociales, tienen un contenido social, eh, político inclusive, ¿no? Manifestaciones como, no sé, la canción protesta, por ejemplo. La canción protesta es un constructo cultural muy importante. Y así podemos ir eh, viendo todos los aspectos de cultura, ¿no? Aspectos temporales, aspectos espaciales, la cultura en el tiempo, en el espacio, eh, inclusive aspectos económicos, ¿no? Ahora se habla mucho de las industrias culturales, que es un concepto que personalmente no estoy de acuerdo. Eh, Porque el concepto de industria cultural lleva justamente a pensar que existe una producción masiva y esa producción masiva te hacen creer que existe, pues, ¿no? Para que consumas eso. La obra de arte verdadera, o la verdadera obra de arte, es única, es singular. O sea, no hay la novena sinfonía por docenas. Me refiero a la novena sinfonía de Beethoven. No hay por docenas, no es que se componen así por docenas. Lo que sí es, como decía, estos constructos, por ejemplo, de la fabricación de CDs, eso ya es otra cosa, eso ya es la mercantilización del arte.
y la cultura. O sea, cómo haces un trabajo de venta, compra y venta. O sea, y claro, ahí entran también en juego muchos intereses, eh, intereses personales. A algunos artistas, claro, les interesa también entrar a ese mercado, ¿no? a ese tipo de actividad económica, obviamente. Pero, digamos, ese es el otro sentido cultural que tiene la producción cultural. Como repito, por ejemplo, los cuadros que están atrás, por más que se parezcan el uno al otro, son dos obras completamente distintas. Y claro, podría sacar fotocopias, pero eso ya es otra cosa. O sea, pero la elaboración del acto de crear es único, es único. No se puede crear eh, en masa, ¿no? O sea, voy a crear 10 canciones para este CD, pero con el mismo. Esa ya es una mentalidad de justamente de la industria cultural, ¿no? Que es debatible. Hay un Eh, concepto que se utiliza también mucho y que tal vez mucha gente no conoce, que es la economía naranja. Son ajá, todas esas sí, 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 sí. actividades que van aportando los gestores, los artistas en torno a la cultura. Se habla de una industria sin chimeneas, ¿no? Como la del turismo. Eh, pero en realidad, si tú te pones a analizar ya a profundidad, hay ciertas industrias como la del libro, por ejemplo, que sí requiere claro, por ejemplo, de una fábrica donde tú vas a producir libros. Esa fábrica se conoce como imprenta, ¿no? Una imprenta de libros, pero en realidad es una fábrica, ¿no? Entonces lo que haces es la producción en masa de un libro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. A lo que yo voy es que el acto de escribir ese libro que vas a producir en masa, el acto de escribir ese libro es único e Es irrepetible. cultura. Entonces no puede haber un arte masivo. Lo que hay es la mercantilización de la obra de arte. Eso sí es masivo. ¿Y crees tú que el Ecuador le apuesta a la cultura como una política pública? ¿Cómo está esta situación en el país? Verás, a mí me parece que hay mucha confusión, mucha confusión. Por ejemplo, en el gobierno actual, perdón si es que me refiero puntualmente, pero el gobierno actual, por ejemplo, habló de las industrias culturales y la economía naranja, pensando, claro, en el gran aporte que la cultura da, digamos, al Producto Interno Bruto del Ecuador. Pero si tú te pones a ver qué es lo que planteaban, ¿no? Como una gran oferta cultural este gobierno, los, el teatro del barrio, esa fue la gran oferta. No he visto uno solo, hasta ahora no hay un solo teatro del barrio. Bueno, no sé si en Cuenca hay, no sé, el teatro del barrio que iban No supuestamente. conozco. ¿Y qué querían hacer con ese teatro del barrio? Supuestamente llegar hacia eh, sectores populares, para que los artistas tengamos una actividad apegada, digamos, a las realidades sociales. Mm, creo que no entendieron bien que los procesos son lo más importante, los procesos. Es decir, mm, vuelvo hacia atrás un poco de lo que hablamos sobre los directores de orquesta y con el fallecimiento del maestro Álvaro Manzano, que fue el director por más de 2 décadas de la Orquesta Sinfónica Nacional, y que en paz descanse. Con él se terminó una época y lo que desnuda es la falta de procesos en la formación de directores de orquesta y la falta de procesos en la conformación de las orquestas en sí mismo. O sea, en definitiva, los procesos son lo más importante, más allá de esta industrialización de la cultura. Por ejemplo, a mí me parece muy bien que, por ejemplo, los festivales.
se promuevan festivales, muy bien, correcto. Si detrás de esos festivales hay procesos, estoy 100% de acuerdo. Pero ya Pero hay concretamente, perdón Gustavo, y concretamente, pero ¿cómo el Ecuador le está apostando? ¿Hay fondos? ¿Cuál es el rol del Ministerio de Cultura y en las ciudades de las direcciones de cultura de los municipios? ¿Cómo se ya. articulan y cómo coordinan las acciones todos los actores de la cultura? Bueno, a mí me parece que hay una cuadratura y hay una burocratización de la cultura. Es decir, el manejo centralizado y esta disposición de los sistemas de cultura es un maniatamiento de las manifestaciones culturales, una burocratización de los trámites eh, y en definitiva lo que termina siendo es la paternalización del Estado frente a los artistas. Como papá le dan al artista $200 por una presentación. Eso es lo que le ofrecían desde el ministerio y ni siquiera cumplieron. Es lo más cínico, ¿no? Que, o sea, te ofrecen, y recuerdo que fue creo que el señor Juan Carlos Velasco, me parece, que ofrecieron en el medio de la pandemia, que iban a reactivar a los actores culturales dándoles funciones de $200. Así es, hay muchos burocracia. Aquí hablábamos hace unos días con un gestor cultural y decía que, por ejemplo, para organizar un evento, alguna actividad artística, hay que hacer muchos pasos, como 22 trámites para lograr un permiso y te cuesta como unos $500. Y hay otro tema también que a veces es, en cierta forma, limita a las actividades culturales, que es la gratuidad de algunos eventos que se dan en las ciudades, ¿no? Entonces eso es como una competencia desleal porque los otros actores o gestores culturales quieren hacer algo, pero no pueden competir con la gratuidad que existe por otro lado. Estoy de acuerdo con eso. Ese enfoque está bien. A mí lo que me parece también es que hay que agregar o hay que diferenciar, mejor dicho, entre un evento masivo al cual van, no sé, 5.000, 10.000 personas. Me refiero, por ejemplo, a un acto de reggaetón, me parece que son así, ¿no? Que son de 10.000, 15.000 jóvenes que van allá. Frente a un recital, digamos, de un pianista joven que quiere, no sé, para 60, 70 personas. O sea, realmente son cuestiones muy, muy complejas, ¿no? O sea, por un lado se está viendo, claro, la masificación, qué es lo que consume, qué es lo que hay que hacer consumir, y por otro se olvida, se deja de lado una estética y eh, eh, un enfoque diferente de lo que es, por ejemplo, en este caso, la actividad musical. Y para los actores o gestores culturales, ¿cuál debería ser el apoyo que podrían recibir desde el Estado? ¿Cómo articular eso? Porque siempre se necesita apoyo, ¿no? O sea, a mí me parecería que el Estado debe dejar de cumplir un rol paternalista. O sea, creo que eh, lo que debe promover es que cada artista tenga el apoyo suficiente para poder realizar sus actividades. O sea, acceso, por ejemplo, a las salas libremente, ¿no? Voy a mencionar un hecho así muy particular que es así. No sé si sucede también, pero aquí en Quito sucede, no sé si sucede en Cuenca. Tú vas a un teatro que es del municipio, te dicen, bueno, aquí lo que ofrecemos es el teatro. Y si no podemos cobrar entrada. Entonces, eh, ¿cómo? No se entiende. O sea, que te ofrecen el teatro y tienes que tocar ahí. Y tienes que esperar también, ¿no? Es que te dan así nomás, tienes que hacer el trámite, que presentar la propuesta. O sea, no se entiende este tipo de cosas. Tienen que ser mucho más reales, más aterrizadas. Y lo que me decían es que tienen que eh, cumplir con los trámites cuando es pagado,
del proceso de compra-venta en el sector público, de compras, del proceso de compras en el sector público. Entonces, el CERCOP. Entonces, ahí volvemos a los trámites, ¿no? O sea, que te obligan por ejemplo, a tener RUC, a tener RUAC, a ser miembro de todo este sistema y a la final que te dan el espacio. Si tú te vas digamos, a gastar dinero en ópera, digamos, tú puedes presentar eso como un gasto personal y tienes un deductible, hasta llegar al tope, porque hay un tope, o sea, el gasto personal tiene un tope. Entonces, realmente no hay ninguna ayuda. Lo que debería decir es que las empresas, y esto no dice en este artículo de los incentivos tributarios, por ejemplo, a las empresas, ¿qué es lo que pasaría? Que la empresa que decida, por ejemplo, en vez de pagar directamente sus tributos, apoye un proyecto cultural y que ese apoyo a un proyecto cultural le sirve para ser descontado de sus tributos. Es lo que se conoce en Argentina como el mecenazgo. Allá en Argentina sí cumplen con esta disposición. Acá no. O sea, ¿por qué? Porque los empresarios todavía no hay la cultura, volvemos al tema de la cultura, pero es tan amplio. Claro. No hay el tema de la contribución, el tema de contribuir a que, por ejemplo, los proyectos culturales tengan un soporte económico para que puedan ser. El problema es que miramos como que todo lo que vale, todo lo que vale un proyecto cultural es económico, y no, o mejor dicho, es dinero, y no es así. Realmente la obra de arte en determinado momento no tendría un valor monetario X. Nosotros le hemos dado un valor monetario X. Me refiero al sistema, le pone un valor monetario. Pero en realidad, si hubiera la comprensión de parte de la cultura tributaria de los empresarios en contribuir para el desarrollo de proyectos culturales, sería muy diferente. No existe actualmente eso. Entiendo que se está discutiendo, ¿no? Algunas reformas a la ley de cultura. ¿Crees que eso se pueda llegar a conseguir? Que el sector privado, las empresas puedan aportar y luego puedan deducir de su impuesto a la renta. Eso sería Lo ideal. sería ideal realmente, Ujú. ¿no? Y claro, ya dependería, más que de la parte política, entendería, volviendo al concepto de cultura, de entender la cultura tributaria con un enfoque también artístico, por ejemplo, o con un enfoque de la sensibilidad, desde la sensibilidad. Es decir, los empresarios podrían también sensibilizarse, pues, ¿no? Y es lo que hacen, verás, algunas compañías como Coca-Cola ha auspiciado artistas grandes, pues, por muchas razones. Entre esas, claro, este incentivo tributario que tienen allá. En los Estados Unidos es más común esto, ¿no? Es más, ya existen instituciones que trabajan para empresas, digamos, o tienen el apoyo directo de empresas. Si no, no tendrían, digamos, el financiamiento. Así es como funciona, por ejemplo, y me permito decir, una institución como la Metropolitan Opera de Nueva York. Tienen el auspicio, tienen auspiciantes que contribuyen, pero ellos como Contribuyentes. contribuyentes del presupuesto de la ópera de Nueva York reciben a cambio este incentivo tributario, o sea, están descontando ahí. Claro, entonces hay muchísimos
millonarios y empresas grandes que hacen estas contribuciones al arte y la cultura, que acá todavía, digamos, estamos, creo, muy lejos de entender esos procesos. Claro. Ahora, ¿crees tú que los gestores culturales, los artistas, deben esperar todo del Estado, de las instituciones públicas o pueden, porque el escenario es como que suena bastante pesimista? No, no deben esperar, no. Tenemos que salir adelante por nuestros propios medios. Hay muchas iniciativas, ¿no? Aquí en Quito hay una cantidad de, por ejemplo, de centros culturales chiquitos que sobreviven con sus espacios, ¿no? Que presentan música, poesía, pequeñas galerías de arte, eh, pequeños cines, pequeños teatros, se hace teatro semanalmente, sin el apoyo del Estado, pues, ¿no? Sin el apoyo de este monstruo gigantesco que es el aparato del Estado, que te absorbe, te mantiene ahí y se convierten en otras entidades como el Ministerio de Cultura o la Casa de la Cultura, que se vuelven entidades muy complejas, muy difíciles y a la final los artistas eh, terminamos haciendo el trabajo artístico por nuestro lado porque preferimos distanciarnos de esos centros esquematizados, burocratizados, eh, y hacemos un trabajo un poco independiente, ¿no? Creo que el trabajo independiente tiene muchísimo más valor. Muchas de las actividades o iniciativas culturales, en el caso concreto de Cuenca, y tú nos contarás qué está pasando en Quito, son desarrolladas por lo que se llaman los organismos autónomos, es decir, gestores independientes, no necesariamente privados, porque muchos no tienen fines de lucro. ¿Cómo está la situación en Quito? ¿Y qué hacer para que esto sea diferente? Yo creo que desde mi perspectiva me da mucho más libertad de acción. Eh, un organismo autónomo tiene la libertad de emprender en un proyecto mucho más libre, ¿no? Mucho más abierto. Hay lindísimos proyectos en Quito, ¿no? De teatro, de música, de cine, independientes, ¿no? Que están obviamente con dificultades en este tiempo de pandemia, eh, pero que, digamos, tienen esa libertad de escoger su repertorio, de plantearse sueños, ¿no? De plantearse sueños más libremente. Esa es la libertad que a mí me parece que no existe en el Sistema Nacional de Cultura. Para mí, la palabra sistema mismo ya es la sistematización en la academia es cuando, por ejemplo, tú sistematizas un proceso. Eso está muy bien, eso está muy bien. En la academia eso es fundamental. Ahora, ¿cómo sistematizo yo hacer estos cuadros? Voy a hacer estos cuadros uno tras otro. Sistematización no existe en ese sentido. O sea, lo que sí existe es el trabajo sistemático, un trabajo creativo sistemático, eh, que te permite ir elaborando, por ejemplo, obras más complejas hasta lograr cosas más complejas. Eso sí, pero entrar a un sistema y hacerle parte de un sistema realmente es riesgoso, para decirlo menos. Pero, digamos, muchas veces nos toca ser parte de ese sistema para poder subsistir, ¿no? Y te toca entregar, qué sé yo, proyectos, compartir esos proyectos, hacerlos, y, eh, sacar resultados, muchas veces enmarcados en los términos de referencia que tienen esos proyectos, pero te toca ajustarte, o sea, y te toca adaptarte, ¿no? Para obtener muchas veces estos recursos que hacen falta.
Perfecto, Gustavo. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, por tus aportes que nos ayudan para entender el tema de la cultura. Agradecer también a Radio Noticias Cuenca por este espacio y felicitar a la Fundación Festival Internacional de Guitarra Clásica en Cuenca, Ecuador, que está llevando a cabo, impulsando estos conversatorios, estas entrevistas, para ir también formando públicos, para ir tocando el tema de cultura y para sensibilizar y visibilizar a artistas como Gustavo Lobato. Muchas gracias, Gustavo. Muy amable a ti, Luz María. Un saludo para la Radio Cuenca, Noticias Cuenca, y también para la Fundación FIXE, que, como dije al comienzo, me parece que están haciendo una labor muy importante en la difusión cultural. Sigan adelante. Ese es un ejemplo de lo que hablábamos hace un momento, del trabajo autónomo, del trabajo libre, independiente, sin ataduras. Creo que eso es lo mejor. Mientras más independencia haya, eh, ojalá no lleguemos a la anarquía, sino al orden, libertad y orden. Gracias.